Hey, sean todos bienvenidos una vez más a El Rincón, el podcast que puedes tener mientras cocinas, lavas, friegas, manejas, estudias, vas en el taxi, en el metro, en el autobús, caminando, esperas a tu hermano que salga del colegio, haciéndole compañía a familiares, tío, abuela, mamá, hermanos, sobrinos, primos, en el hospital. Me puedes tener tanto por YouTube como por Spotify. Recuerda que si me quieres escuchar mientras vas haciendo algo más para tenerme de fondo y que te acompañe en esos momentos difíciles, me puedes poner por Spotify tranquilamente. Y si eres una persona que le gusta más ver cuando la gente habla, como a mí, que me gusta hablar con la gente a los ojos, pues me tienes por Spotify. Y por YouTube y en Spotify también hay video. Para los que no lo saben. Y bueno, nada, primero que nada, gracias a la gente que me felicitó el día de mi cumpleaños, que fue hace poco. Lo que no sé es cuándo salga este video. Por eso, bueno, lo agradezco ahorita por si acaso. Y sí, ya somos mayores de edad. Ya somos mayores de edad. Ya me duele la espalda. Cada vez que cumplo un año más me da un poquito más de dolor de espalda y así vamos. Pero bueno, es consecuencia de ser generación Z y que como dicen, no, que antes lo de antes siempre es mejor, pues también aplica para los jóvenes. Los huesos son diferentes. Bueno, si obviamente vienes de internet, ya habrás visto el título y sabrás de lo que vamos a hablar hoy. O sabrás el tema que vamos a plantear hoy. Y vuelvo y lo quiero recalcar en este capítulo en específico que estos son opiniones mías y perspectivas mías. Si tú tienes la tuya y es diferente a la mía, me la puedes dejar en los comentarios. Es totalmente válido. Si crees que está mal lo que piense o lo que diga, pues también lo puedes dejar en los comentarios. Y bueno, vamos conversando, ¿no? Porque cada quien tiene su perspectiva, su punto de vista, su experiencia, su sentimiento con este tema. Pero bueno, yo le traigo, como siempre, la mía. ¿Por qué? Porque es mi podcast. Eh, Voy a empezar por lo importante. Cada vez hay menos natalidad. Esto es un facto. Y todo lo que voy a decir ahorita va a ser sacado, sí, de las inteligencias artificiales. Porque no tengo amigos y solo hablo con mis inteligencias artificiales. Lo primero y lo que me llamó la atención es que el tema de las natalidades no solo afecta a la cantidad de personas. O sea, no es como que, ay, bueno, es que hay menos gente, está naciendo menos gente, la gente está pariendo menos. No. Tiene que ver mucho, mucho con el hecho económico. Con el hecho económico o con la capacidad, sí, la capacidad económica que tenga una pareja, una relación, que no es mentira para nadie. Y espero que si tienes 50 y estás mirando a esto, vayas a decir, no, yo a tu edad ya tenía mi casa y mis 7 hijos. La economía de hace 40 años no es la misma economía de ahorita. Que sí es verdad que ahora uno goza de muchos lujos, porque esto se lo escuché a una persona mayor hace un tiempo y le tomé el punto de vista, ¿no? Que ellos decían, no, que los jóvenes ahora se quejan de que no tienen dinero nunca, pero tienen un teléfono del año, pero tienen en su habitación una televisión excesivamente grande, tienen zapatos de marca y su punto de vista era que en su época los que trabajaban o las personas jóvenes trabajaban y ahorraban y no les importaba mucho o no tiraban mucho de ropas de calidad, de marca, o sea, sus prioridades no era el teléfono, sus prioridades no eran como el ocio, por así decirlo. Pero yo obviamente pensé algo, no se lo pude decir en el momento porque ella estaba dando, esa persona, una señora mayor, que estaba dando su argumento bastante dada de su experiencia. Y yo por dentro lo que pensé, y ahora lo comunico aquí, ¿verdad? Porque este es un espacio libre, es que, claro, en ese entonces no tenían móvil, no tenía teléfono porque no había. Pero sí habían bares. Y toda la gente mayor, tiene el doble de cuentos, de historias de que iban al bar, que iban a la discoteca, que iban tal, que toda la generación de ahora. O sea, porque claro, ¿cuál era el ocio? Salir a bailar, salir a escuchar música, irse de noche con unos amigos, quedar a comer, acompañar a no sé qué. O sea, el ocio siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora, sí es verdad que ahora todo es tecnología y este tema tecnológico, pues es un poquito más caro. Bueno, es bastante más caro que
tomarte una cerveza, comprarte un Play. Pero el tema es que lo que ellos ven el gasto, yo siento que es la contraparte. ¿Por qué? Porque hay estudios y hay datos de que la sociedad o los jóvenes ya no están saliendo, o sea, no hay tanto consumo como antes. Y esto se debe mucho a que, bueno, el poder adquisitivo de la gente que sale, o de los jóvenes, es bastante menor. Por ende, no hay tanto consumo. Todo bien hasta aquí. Porque, bueno, el tema de la señora o la persona mayor era que, pues, nosotros, los jóvenes, tenemos ahora otras prioridades y por eso no nos da para de repente tener una casa. ¿Y por qué traigo el tema de la casa? No sé si te lo has pensado, pero si no, bueno, te implanto aquí ese pensar de uno lo crían o uno crece en una sociedad donde la idea principal es tú tener una casa y poder tener tu familia en tu casa. Y si tienes abuelos o mamá mayor o bisabuelos o pudiste conocer a tu bisabuelo, la historia y lo que a ti te van a inculcar desde niño, o en este caso quisiera pensar que del lado de Latinoamérica es, no, tu abuelo a los 22 años tuvo una casa, su esposa casado desde los 13 y 12 hijos. Y trabajaba solo él. Y él era el único que trabajaba y era el único que traía el pan a la casa. Y mantenía a todos y todos vivimos felices y todos fuimos felices. Esa es la historia que siempre te van a contar porque es probablemente tus padres en algún momento de su relación, antes de ser tus padres, vivieron con sus papás. Porque bueno, es una etapa normal. Es como que a los 14 años no es que te compras una casa. Tienes que hacer un proceso, pero obviamente vas a vivir con tus padres mientras tanto. Si tienes, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con que te críes con eso? Porque tú dices, ajá, yo quiero una casa. Llegas a los 20, que es como una edad donde empiezas ya a darle más duro el tema laboral, porque normalmente se estudia hasta los 18, 19, 20, 21. Y lo normal es que a los 22, 23 ya estés en el ámbito laboral y tú empiezas a hacer dinero, empiezas a trabajar y dices, ok, yo quiero buscar una casa porque quiero dejar de vivir con mis papás. Quiero andar desnudo por la casa y quiero dejar de vivir con mis papás. Bueno, hay gente que no, hay gente que le encanta vivir con su familia y es totalmente respetable. Entonces tú dices, ok, voy a buscar una vivienda para yo buscar mi pareja y tener a la persona a la que amo y con la que quiero pasar el resto de mi vida y tener una familia. Papi, no va. No, eso no es así. Actualmente, estos son datos reales. Hasta el año 2000, 2005, el promedio de compra de personas hasta los 29 años de edad era de casi el 35% de la inmobiliaria. Actualmente, supone solo el 20% hasta los 39. Esto lo que quiere decir es que probablemente vivas con tus padres hasta los 39 en la época actual, en este caso la generación Z, que desde el 95 creo, no, corríjanme desde cuándo empieza la generación Z, que son los que actualmente es el motor productivo. ¿Por qué el motor productivo? Porque son las personas o la sociedad joven que viene aprendiendo para hacer un reemplazo generacional. Porque son los que tienen ahora entre el promedio entre 20 y 25 años. No hay tantos jóvenes para suplantar a toda la mano de obra. O sea, hay menos jóvenes, hay menos producción, hay menos consumo, por ende, todo es más caro. No, hay muchas cosas detrás, obviamente, pero sí es algo que influye. Entonces, el que tengas, o sea, que se haya extendido tanto los años de que un joven o una persona pueda comprar una casa, afecta mucho al tema de la natalidad porque piensas que estás viviendo con tus padres y si tú estás viviendo con tus padres, de repente tu pensar es, coño, yo aquí no quiero que mi mujer para y estemos aquí con mis padres, mis abuelos y somos muchos en casa. Eso no aplica mucho en Latinoamérica, pero debe ser el pensar, ¿no? Entonces, coño, el que esté bajando la natalidad, por ejemplo, en Venezuela,
tiene una justificación y creo que no hace falta decirla, pero la justificación ¿cómo fue que me salió en la inteligencia artificial? Por motivos excepcionales, dígase la inmigración, pues ha bajado drásticamente el tema de la natalidad. Aunque bueno, en Venezuela dicen que huevo de pobre preña que jode. Eso es un dicho de allá en Venezuela. Porque tú ves las personas que no tienen una buena capacidad económica, de repente tienen 4 hijos. Y ahí es cuando tú dices, verga, brother, pero en verdad, ¿por qué? Pero bueno, eso es otro tema. El tema es que en Venezuela, por ejemplo, mira, estos son para que sepas. El promedio de fecundidad es la cantidad de niños que nacen de mujer, o sea, por una mujer. El índice de fecundidad para que sea un proceso equilibrado es de 2.1. Venezuela está en 2.3, 2.32 de fecundidad, o sea, 2 niños de promedio por mujer. Está dentro de lo que cabe. ¿Qué pasa? Que este es unos datos, o sea, es un estándar como para que la economía y el país funcione. De que, ok, por mujer, suponte que es un 50 y 50, como todo es ahora. Un 50 y 50, población de hombre, 50% de población de mujer. Si tienes 2, le das reemplazo al tema de función, le das reemplazo a... O sea, vas manteniendo un equilibrio. Eso básicamente es el resumen. Bueno, ok, pero ha disminuido porque Venezuela en el año 2000 era considerado un país de una natalidad bastante alta. O sea que éramos muchos, nos estábamos reproduciendo un montón. Pero el país con mayor reproducción, o sea, con mayor reproducción parece así, los peces, las peceras. No, pero el país que tiene la mayor tasa de fecundidad, por ejemplo, es africano. Es Níger, el primo hermano de Nigeria. Pero el valor de fecundidad de Níger es de 6.72. O sea, 6 niños por mujer. Que tú dices, coño, pero ¿cómo que 6 niños? Sí, es uno de los países más pobres y es uno de los países donde hay una dificultad de educación, una dificultad financiera, pero es uno de los es el país con mayor fecundidad. Que me pareció curioso y es algo a resaltar. Y tú dirás, verga, ¿por qué? De que los países con mayor tasa de fecundidad son africanos. O sea, Níger, Somalia, había otros 3 más africanos. Y tú dices, ¿por qué si son países en desarrollo? O sea, son países que su economía no es bastante fuerte. Y yo apelo y creo que por ahí vienen los tiros. O sea, si son países donde hay una dificultad sanitaria, hay una dificultad de educación. O sea, son países que se dedican mucho a trabajos rurales. ¿Rurales es la palabra? Porque me salió una característica de los países, pero ahora no me acuerdo, no la anoté. Y no tengo dónde anotarla. Y ahora no la puedo decir aquí. Pero bueno, son países que pues no están en primer mundo económicamente. Entonces yo lo que digo es, ok, puede ser llevado a que con temas de sanidad de repente no hay tantos centros donde concienticen a las sociedades, pues. Aunque bueno, y ahora con internet creo que es muy difícil no hacerlo porque un TikTok llega a todo el mundo, pero de repente no tienen las herramientas y no tienen la tecnología. No tienen la tecnología de estos instrumentos, ¿no? La contraparte es los países asiáticos. Los países asiáticos son los países con menor fecundidad, tienen menor tasa de fecundidad. De hecho, se estima que los números sean tan bajos de fecundidad debido al desarrollo tecnológico, al desarrollo, a la productividad como tal, y que son países que exigen demasiado a nivel laboral y a nivel educativo. De hecho, en Japón, si no me equivoco, es Corea, uno de los dos, Corea del Sur, ¿no? Obviamente. Uno de los dos, hay un día donde, o sea, los niños literalmente pasan un año estudiando 8 12 horas para presentar un examen final, que ese examen es el que te va a dar el estatus en la sociedad y el que vayas a apuntar a una universidad y tal. Y por ende, hay tantos suicidios y los niños literalmente se dedican
a estudiar y a pasar todo esto y aumenta la depresión, aumenta la gente que se saca del servidor. Entonces, pues este ritmo tan frenético ve afecta, o sea, directamente al tema de la natalidad, porque no pretenden, o sea, no son sus puntos de vista principales como que el tener un hijo, porque tienen otras prioridades, digamos, que es rendir, trabajar, tal. O sea, su ritmo de vida como que no es su planteamiento el tener más de 2, 3, 4 hijos. ¿Por qué? Porque saben que luego no van a rendir dentro de su ritmo. Que, bueno, si te lo llevas ahí, Europa también tiene una tasa de natalidad por debajo de la normal, que es 2.1, que fue lo que dije anteriormente. España e Italia son de los países europeos que más baja natalidad tienen. Están en 1.8 y 1.2, si no voy mal en los datos que busqué por las inteligencias artificiales. Y esto me interesó porque son países desarrollados que tú dices, ¿por qué entra en esta área, no? Como de países con menor natalidad. De hecho, cuando yo estaba en Venezuela y venía gente que viajaba a España, por ejemplo, que es un país bastante visitado, uno de los países más turísticos, cuando venían decían, no, es que hay una gran población de gente mayor. Y en verdad esto se ve en números que, por ejemplo, en el 2023, desde el 2023, hubo una tasa de natalidad tan baja como la de 1941. Recordemos que, bueno, en 1941 hubo un suceso mundial que, bueno, pudiese justificar la baja natalidad. Y bueno, ahí te dejo estos daticos que me llamaron la atención cuando estaba buscando sobre el tema de la natalidad y tal, y el cómo pudiese afectar y el cómo en la economía afecta la natalidad. Pero yo ahora quiero preguntarte y quiero hacer como una conversación entre tú y yo, ¿no? Lo dejas en los comentarios. ¿Qué crees tú que es lo que está afectando a que las personas tengan menos hijos o haya menos reproducción o hayan bajado la tasa de natalidad? Yo te voy a decir cuál es mi argumento o mi punto de vista de repente sobre el tema. Sí lo he visto mucho sobre... bueno, ahora es que me estoy desarrollando, ¿ves? Por eso estoy hablando así. He visto cómo en reuniones y en personas cercanas, así de mi edad, más o menos contemporáneo, el comentario de, mire, yo no quiero tener hijos. Yo no quiero tener hijos o no es lo que estoy buscando primordialmente porque quiero enfocarme de repente en trabajar, en intentar poder mudarme solo, poder irme a vivir en un alquiler y tener un alquiler, hay ciertos alquileres que no me dejan tener niños. O, por ejemplo, no es como que no los quiero tener ahora, sino tipo cuando ya tenga mis 35, mis 36, mis 40, no sé, como que hacer una vida, una base y tal. Yo creo que esto viene mucho de la culpa de la gente que tiene hijos. Porque la gente que tiene hijos, en el momento que tiene hijos y estás con alguien que no los tiene, lo primero que haces si tú dices que vas a hacer algo divertido, que vas a disfrutar de tu vida, es, claro, pero disfrútalo antes que tengas hijos. Eso lo haces porque tienes hijos. Eso lo haces porque no tienes hijos. Si tuvieses hijos, no estuvieses ahí, no estuvieses feliz, no estuvieses tan contento como estás, hermano, no te estuvieses yendo ni de vacaciones. Entonces es como, señora, pero eso no es mi problema. ¿Por qué? La gente que tiene bebés, la gente que tiene niños chiquitos, tienen que estar diciendo todo lo negativo. Todo lo negativo es lo que siempre repiten. Por ejemplo, una vez estaba yo echando un cuento, ¿no? No, y me fui a la playa y de la playa no sé qué, y luego con nuestros amigos por la noche. Y una persona me dijo, ¿cómo se nota que no tienes niño? Tuvieses niño, no estuvieses haciendo eso. Obvio que no estuviese haciendo eso, pero como no los tengo, por eso me estoy yendo. Es como que les molesta. O sea, de repente no lo hacen con esa intención, pero es como, yo te obligué, o sea, dime, yo te obligué a parir. No, ¿verdad? Ok. Déjame estar tranquilo. Porque siempre es, cuando tú tengas hijos ya verás. Que sí, que son algo genial, que de repente es algo... De repente hay personas que el tener un bebé los ha hecho surgir, los ha hecho evolucionar, los ha hecho crecer mucho más rápido porque, bueno, ya tienes una persona que depende de ti y por el hecho de que una persona dependa de ti, necesitas dar un poquito más. O sea, ya no te puedes conformar con de repente, bueno, si yo como bien
Y si no salgo y me tomo un cafecito y más tarde cocino y tal. No, ahora tienes una persona que depende 100% de que todo lo hagas bien, básicamente. Pero bueno, ahora sacando esta parte del lado, sí lo he visto como en la gente más joven está más decidida a vivir su vida tranquila en el sentido de sin la responsabilidad. Prefieren de repente adoptar un animal que tener un bebé. Que también no tiene sentido porque el animal a los 6 años todavía sigue siendo animal y un bebé por lo menos a los 6 años ya le puede servir la comida y que coma solo. ¿Sabes? Pero bueno, esas son decisiones de cada quien. También es verdad que al tema de que eso, económico, que cuando ya tú ves que tienes 25 años y todavía vives con tus padres, tienes 26 y todavía estás viviendo con tus papás, como que no te planteas mucho no, vamos a que salga un enano, un enanito ahí mío, así, se los muestro a mi papá y tal. No. O sea, creo que es el pensar más común. Quiero creer, ¿no? A lo mejor estoy súper equivocado y alguien en el comentario que, bro, yo lo que quiero es traerle mi hijo así a mi papá, mostrárselo y decirle, ahora vive con nosotros y tú me lo vas a mantener. ¿No? Bueno, no sé, me lo puedes dejar en los comentarios. Cosa que, si lo estás viendo por Spotify, creo que todavía no se pueden poner comentarios en Spotify. Me puedes escribir en Instagram, te lo dejo por aquí o en la descripción, ya ni me acuerdo dónde lo dejo, pero me puedes escribir. Lo vas a ver, lo vas a escuchar o lo puedes buscar como ahí en la descripción. Entonces, sí lo he visto de que la gente joven no quiere. O sea, es más común la persona que te dice que no quiere tenerlos o que no los está buscando a la persona que te dice, sí, yo quiero tener una pareja y tener un hijo. Ahora, lo que pasa es que también el tema de tener una relación en el 2025 es complicado. El tema ha cambiado bastante. O sea, ya no es como que es algo que yo estoy inventando. La cantidad de divorcios y la cantidad de separaciones ha aumentado en barbaridades. Todo es culpa del internet. Todo es culpa de las infidelidades. Coño, vale, es en serio. Pero sí es verdad que también hay situaciones que, pues bueno, se van de las manos. Hay personas que quedan embarazadas tomando métodos anticonceptivos. Hay gente que queda embarazada. Coño, de un día, vale, se reventó el condón, hermano, ¿qué vamos a hacer? O sea, se te reventó y tal, pero lo intentaste. Pero también hay muchas imprudencias, obviamente. Que vuelvo y lo digo, no es que sea un castigo un bebé, para nada. O sea, no es que estoy diciendo que, no, tener hijos es lo peor. No, nada de eso. Porque muchas personas, vuelvo a lo mismo, de que lo ven como una bendición o como un momento de crecimiento acelerado donde ya dices, ok, ahora tengo que ponerme para lo mío. Y hay personas que obviamente se han superado un montón luego de que tuvieron a su pequeña cría. Y hay personas que no han tenido uno ni dos, han tenido tres ya y tienen 18 años. Y a lo mejor más adelante son unos empresarios, son unas personas súper productivas. Pero sí lo veo que o sea, es una situación, ¿eh?, que te exige más por el tema de que necesitas entregar mucha más atención, mucho más de tu tiempo. Puede ser que sea más complicado empezar y arrancar y de repente progresar. Y entonces, ahora es a lo que voy con el otro punto que quería decir, que para mí, vuelvo a lo mismo, son mis opiniones, se ha vuelto un tema de que estamos en una sociedad que se ha concientizado mucho más del hecho o del tema de una familia. Porque antes tú veías que las familias tenían 57 hijos, o sea, tenías 38 tíos, pero probablemente tú no conocías ni a la mitad. Porque no, es que ese es un hijo de mi papá que fue antes del matrimonio, y aquel fue un hijo de mi mamá cuando tenía 14, y aquel fue un hijo de mi mamá o de mi papá que se fue de viaje y lo dejó por allá tirado, pero tiene nuestro nombre. Pero tú no lo conoces. Pero esa persona existe. Y eso era normal. De que no, eso es un bastardo. Y bastardo no está mal, no es un insulto, es una persona que nació fuera de un matrimonio. Pero bueno, si te sientes ofendido porque te digan que eres un bastardo, que es un buen insulto, por cierto, era común. Y a medida que hemos ido creciendo y a medida que nos hemos ido desarrollando y como creciendo como sociedad, pues podemos decir que la gente que creció en ese núcleo
poco a poco ha querido ir dejándolo. Como que, verga, yo no quiero seguir esos pasos, no quiero tener 18 hijos y que ninguno me conozca y solo me conozca uno, que fue con el que viví ya cuando estaba viejo chocho porque necesito que me cuidase. Que por cierto, voy a hacer un marco aquí rapidito. En China hubo una ley desde 1979 hasta el 2015 que fue la del hijo único, que era que las parejas solo podían registrar un hijo. Y esto se aplicó para no, por el tema del crecimiento poblacional. Y la ley de un solo hijo en China era heavy porque hubo un momento de preferencia sexual en cuanto a los bebés. De que si tenías un bebé varón, era casi 100% efectiva que naciese. Pero si era una niña, hubo una gran cantidad de abortos porque decían que no querían que pasase por eso. O sea, como que no querían hacerle daño a la bebé que no había nacido, entonces la desconectaban. Y esta ley hubo una flexibilidad en el 2015 porque vieron que los campos, o sea, las zonas urbanas o las zonas donde necesitaban mano de obra se estaban viendo afectadas. Entonces hubo una flexibilización de la ley que fue que si tú tenías el primer hijo hembra, podías tener un segundo hijo pero que fuese varón. Porque con la primera hija hembra, ok, es tu hija, pero con el segundo varón ofrecías una mano de obra. Era literalmente lo que querían decir. Ofrecías una mano de obra y mantenías la dinastía del apellido. Ya en el 2021 creo que la levantaron y la eliminaron al 100% de que ya puedes tener 38 hijos si te da la gana. Pero bueno, es un dato bastante peculiar. La ley del hijo único. Pero bueno, entonces ya tú dices, mira, yo no quiero tener ese estilo de familia y empiezas a reducirlo. Y nosotros, que para mí somos el resultado de ese núcleo y de ese cambio, decimos, coño, pero yo ahora quiero ser de verdad un papá o una mamá que es lo que te pintaron toda la vida, de que en verdad un niño crece en su casa con sus dos padres o madres. Dos, no uno, dos. Porque la cantidad de padres ausentes que hay en Latinoamérica es bárbara, ¿vale? Es una barbaridad. Pero bueno, eso poco a poco va a ir mejorando. Ah, ¿tú creciste con tu papá? No, seguro que no. Se fue, ¿verdad? Dime. Solo digo factos. Pero bueno, entonces si tú quieres hacer eso, pues tienes que trabajar un poquito más en ti. Tienes que crecer un poquito más. Quieres, coño, tener unas bases para que cuando venga una persona que no tiene la culpa, no tiene nada, o sea, no tiene la culpa de nada, está ahí respirando, que tienes que estar pendiente si respira. Coño, tú tengas la capacidad de intentar manejarlo. Que me va a salir el comentario o la persona que seguramente, madre que escuche esto, va a decir, tú nunca vas a estar preparado para ser madre. Eso tú lo vas aprendiendo. Sí, pero no es lo mismo que tú tengas 16 años, tengas un bebé y no sepas ni siquiera tú gestionarte a ti y tener que gestionar a una pequeña persona que ni siquiera tiene sentido todavía desarrollado. A eso es lo que voy, como que poco a poco hemos ido adoptando coño, yo quiero estar un poquito más estable, un poquito más de base, entenderme yo un poquito más para intentar crear y criar a alguien, coño, con mejores herramientas. Y esto ha llevado a que, bueno, ya las parejas no tienen 12 hijos o 10. Ese es mi punto de vista y a lo mejor hay más. Y si hay más, a lo mejor hago otro capítulo. ¿Por qué? Porque sí, porque puedo. Pero lo voy a dejar hasta aquí porque creo que se extendió un poquito más de lo que debía. Habíamos quedado en que los capítulos iban a ser un poquito más cortos. Pero bueno, ya me extendí, no puedo hacer nada. Espero que te haya gustado. Acuérdate de darle like, suscríbete, haz todo lo que tienes, todas las cosas que se hacen en los canales de internet. Y todo te lo dejo en la descripción. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Solamente te sugiero que lo puedas hacer para yo saber que estás pendiente. Nada, lo voy a dejar hasta aquí. Acuérdate, espérate, no te vayas. Acuérdate de dejarme en la descripción si quieres tu punto de vista, si concuerdas, si no concuerdas, por qué no concuerdas. Si dices que estoy mal, adelante, sin problema. Nos vemos en el siguiente episodio y vayan por la sombrita que está haciendo mucho sol. Nos vemos.